Yo no sé en esta mañana, la palabra dice, venid a mí, todos los que están cansados, trabajados, y yo, dice su palabra, los haré descansar. Si hay preocupación, la entregamos al Señor en este día. Bienvenidos sean todos, bienvenidos sean todos. Es un placer enorme tenerles en casa. Gracias a las personas que tenemos nuevos en este día. A los hermanos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Es un placer enorme. Bueno, tomen asiento, tomen asiento. Micrófonos, ¿todo bien por allá? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a los hermanos. Sí, gloria a Dios. En este día traigo dos historias. Voy a compartir dos historias con ustedes. Y una de las historias, eso sucedió en el sur de Carolina. Estamos hablando en el 1944, alrededor de 70 años atrás. Creo que es una de las historias más injustas en la historia de Estados Unidos. Voy a contar de dos historias injustas. En el sur de Carolina, en el condado Clarendon, en el sur de Carolina, en el 1944, el racismo, la discriminación era el pan de cada día. Y en ese condado existían dos barrios, el barrio de los blancos y el barrio de los negros. Lo único que dividía en esos dos barrios era la línea del tren. Y en el barrio de los blancos había un señor llamado Alderman. Era un terrateniente en ese condado, e incluso este terrateniente le daba trabajo a todos los negros. Todos los negros trabajaban para ese señor. Y incluso este señor tenía un tipo de moneda que le pagaba a los negros. Y los negros no podían comprar en las otras tiendas. Les pagaba con una moneda específicamente de él y tenían que comprar en las tiendas de él. Era de esa manera. El 23 de marzo de ese mismo año, habían dos jóvenes del barrio blanco que cruzaron al barrio negro, ¿verdad? Al barrio de la gente de color. Una de ellas se llamaba Betty, de 11 años, y Mary, de 7 años. Cruzaron en bicicleta al barrio de los negros, y en el barrio de los negros existía una familia llamada apellido Stinney. Y las niñas blancas cruzaron al barrio de los negros. Y en la familia Stinney había un joven de 14 años que se llamaba George Stinney, y su hermana Amy Stinney. Jóvenes los dos. Las niñas blancas cruzaron palabras con los negros.
les hicieron preguntas respecto a un tipo de flores que andaban buscando las niñas. Y no fue mucho el tiempo que estuvieron platicando. Algunos dicen que George Stinney y Amy Stinney venían de alimentar una vaca, de pastar una vaca, pero otros dicen que se pararon frente a la casa de los Stinney, las muchachas, a intercambiar palabras, las niñas, con los otros niños. Al siguiente día se dio la noticia que las dos niñas habían desaparecido. Al siguiente día. Y como George Stinney había sido la última persona que las miró, al chico lo acusaron. Pues el racismo, podemos darnos una idea, ¿verdad? Que tenían que acusarlo a él. Las niñas eran de la raza blanca. Y se lo llevaron al niño preso, a él y a su hermano, pero a su hermano mayor lo soltaron en el camino porque su hermano no era muy fácil de convencer. Y se llevaron al chico a la cárcel. En la cárcel, este niño conoció a otra persona que estaba en la cárcel, a otro joven de 17 años llamado Wilford Homestead, de 17 años. Este estaba preso por robo de autos o qué sé yo. Los dos niños, ¿verdad? Se hicieron amigos. Y un día, cuando George Stinney estaba con él, lloró y le dijo: no sé por qué quieren matarme injustamente, yo no lo he hecho. Según narra la historia, 3 de los policías convencieron a George Stinney que se hiciera cargo de aquel crimen con la mentira, con la excusa que lo iban a devolver a casa. Y esa mentira existe hoy en día todavía en la supuestamente, ¿verdad?, ley, ¿verdad?, en la justicia. Y lo engañaron de esa manera y se hizo responsable. El jurado, no había ningún negro, solo eran blancos. Y estuvo, creo que alrededor de como de 3 horas. Y en 3 horas lo acusaron y le dieron pena de muerte. Cuando lo regresaron a la cárcel, George Stinney se despidió de su amigo con un hasta siempre, con un adiós. Y lo llevaron a la silla eléctrica. Y el 16 de junio del 1944, ese día se despidió de su amigo en la cárcel. Lo llevaron a la silla eléctrica. Y narra la historia que ahí ustedes pueden ver, no se ve el número. Le dieron una camisa donde no había una camisa para él a su medida, con rayas grandes, qué sé yo. Un chico inocente, acusado de asesinato. Y cuando lo llevaron a la prisión, a la silla eléctrica, él cargaba una Biblia. Y según narra la historia, que la silla era muy grande para él, para poder llevar a cabo la ejecución. Y le quitaron la Biblia y la pusieron en el asiento
y lo sentaron sobre de la Biblia para poder alcanzar la silla. Y le pusieron una máscara en su cara. Le pusieron una máscara y le hicieron una descarga de aproximadamente unos 2800 voltios en la silla eléctrica. Y cuando bajaron el interruptor, que le dieron esa descarga, se le quitó la máscara. Y los que estaban del otro lado podían ver las lágrimas de este niño. Podían ver las lágrimas de este niño que les salían de los ojos y baba por la boca. Le dieron 3 descargas, terminaron con su vida. A la familia Stini, a los padres, cuando se lo llevaron preso, los amenazaron que los iban a linchar o qué sé yo, que los iban a matar, y les dijeron que se fueran del lugar. Yo me imagino el dolor de esta familia, dejar a un niño a la deriva, solo, dejarlo solo en manos de delincuentes, diría yo. Yo me pongo a pensar cómo habrá sido el dolor de estos padres, decir, wow, yo salgo sin una dirección y dejo a mi hijo allá, en manos de estas personas. En el 2014, un grupo de investigadores se dieron a la tarea de averiguar respecto a este caso, qué fue lo que pasó, y lograron encontrar que uno de los que más estaba interesado en que el niño fuera encontrado culpable, era el asesino. Y eso creo que por el 2013, creo que fue un señor ya a punto de morir que confesó de un asesinato, y él había sido. Entonces lo encontraron culpable, lo encontraron, a este niño lo encontraron inocente de los cargos. La llevaron de testigo a Amy Stini, ¿verdad? Que platicara ya 70 años después. Y la hermana dijo a los jueces o qué sé yo, a la jueza, que ella había estado todo el día con este niño y que era imposible que él haya sido. Cuando le hicieron la autopsia a las niñas, supuestamente aparecieron con golpes en el cráneo y no encontraron ningún rastro que había sido en ese lugar donde las encontraron. Entonces, en pocas palabras, como que a las muchachas las llevaron de un lugar a otro lugar. Entonces, era imposible porque pesaban mucho, el muchacho no las iba a poder cargar y trasladarlas a donde las encontraron. En conclusión, lo encontraron inocente porque la hermana fue testigo. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que lo hayan encontrado inocente donde no lo iban a poder devolver, ¿verdad? Imposible. Y de igual manera, hay otra historia, que esta historia sucedió 2000 y fracción de años, y esto no sucedió en Estados Unidos. Esto sucedió a nivel mundial. A nivel mundial. De igual manera, otra familia, no de este planeta, una familia celestial. El padre
el Espíritu Santo, los ángeles también sufrieron algo similar a ese dolor, algo similar a esa pérdida. Aunque ya estaba planeado, ya era un plan del Padre, ¿verdad? Enviar a Jesús, pero el dolor era inevitable. Pasó, se sintió el dolor, porque ¿qué padre no va a sentir el dolor de un hijo? ¿Qué padre no va a sentir el dolor, la pérdida, verdad? La pérdida de un ser, todos lo sentimos. En el libro de Lucas, 22, verso 41, mire lo que dice. Mire lo que dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dijo Jesús. Se puede percibir el dolor que Jesús sentía en aquel momento. En aquel momento se percibe el dolor que había en el Padre. ¿Por qué? Porque dice el 42, el 42 dice, Padre mío, haz que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice Jesús. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Allí se puede percibir el dolor que tenía también esta familia. Y Jesús, en el mismo libro de Lucas 23, del 13 al 14, también narra que Jesús, así como este muchacho fue llevado a una corte, Jesús también fue llevado a los grandes reyes de aquel entonces, uno llamado Pilato y el otro llamado Herodes. Gracias. También Jesús fue llevado a estos grandes hombres, a estos reyes, a que fuera acusado. Pero dice la palabra que ni tanto Herodes ni ni Pilato, ninguno de ellos dos encontraban culpa en aquel hombre. Era inocente también este hombre. Era inocente. Y así como George Stinney murió para que otro viviera, así también Jesús murió para que usted y yo tengamos vida. Para que usted y yo tengamos vida. O sea, en pocas palabras, en este salón y en todos los salones y alrededor del mundo están los criminales que somos usted y yo. No quiero poner culpa, lo que quiero es que en este día usted entienda que alguien pagó la deuda que usted y yo debíamos. Alguien que fue inocente, no tenía. Los que debían estar en esa cruz era usted y yo. Éramos los que teníamos que estar en ese lugar pagando aquel precio que nosotros mismos con nuestras actitudes habíamos construido. ¿Cuándo? Al principio de la creación. La deuda que usted y yo era tan grande que nadie podía pagar el precio que se debía por la humanidad, el pecado, el precio del pecado. Pero Dios, el Dios que yo les predico en esta mañana, ese Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso, que dice la palabra que envió a su único hijo, dice la palabra, a su único hijo.
a la tierra a que pagara el precio, la deuda, porque no había humano. Dios buscó uno entre todos los humanos, saber quién era libre de pecado, pero nadie, absolutamente nadie era libre de pecado. Y como Dios no encontró a ninguno, le dijo al Hijo, tú tienes que ir. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Ese es el Dios que nosotros creemos, un Dios bueno, un Dios lleno de amor. Si en este día alguien le había dicho que usted no vale nada, usted vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Él murió para que usted y yo vivamos. Dice la palabra, no lo digo yo, que por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Y es por ese acto tan maravilloso de ese hombre llamado Jesús que usted y yo en este día tenemos vida. Por eso es que yo dije en la oración, si alguien tiene vida, adore a Dios, porque dice la palabra que todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a Dios. Yo no sé, yo sé de que a muchas personas se les ha borrado la sonrisa. La palabra dice, cuando entres por las puertas, entra con una sonrisa. Yo sé que se ha borrado la sonrisa, pero también Dios dice, vengan a mí con toda carga, toda preocupación, toda frustración. Y yo, dice Jesús, los haré descansar. Por eso la palabra también dice, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Así es de que yo te animo en este día. Yo te digo en este día, si tus ánimos están bajos, levántate en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que a usted y a mí nos ha sido dado un nombre, el nombre de Jesús. Así es de que en este día, dígale al Espíritu Santo, en este día yo vengo en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, dice la palabra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre dice que no hay nada imposible para el que lo cree. Fíjese que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Quiénes? Algunos decían, unos dicen que tú eres un profeta y otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quiénes? O sea, ¿ustedes quién creen que soy yo? Uno de ellos, el más atrevido, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Pero depende como usted lo vea, así mismo va a ser efecto. Si usted lo mira como un profeta, entonces recompensa de profeta va a tener. Pero si usted lo mira como el Dios todopoderoso, el Dios que levantó a Lázaro, el Dios que multiplicó los peces, yo no sé, hay muchas evidencias como lo ponen como un Dios grande, dice la palabra, temible y poderoso entre todos los dioses. O sea que no existe ningún otro Dios más poderoso como el Jesús que le ha sido asignado a usted y a todos nosotros. Jesús tiene poder. Mateo 27, 41. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. Escuche. Acerca de la hora novena, Jesús clamó. ¿Cómo dice? A gran voz diciendo que Elí, Elí, lama sabactani,
que traducido dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Jesús a gran voz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se puede percibir el dolor. Se puede percibir el dolor. Yo me imagino este niño metido allá en la cárcel. A lo mejor deseaba que alguien, ver a alguien de la familia. También Jesús en este momento quería tener el respaldo del Padre y decirle: hijo, yo estoy contigo. Como Dios le ha dicho a usted, yo estoy contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Eso le ha mandado decir Jesús a usted. Eso le ha mandado decir. Pero en esta parte Jesús se encontraba él solo. Muchos teólogos le dan otra interpretación al mensaje, pero en la realidad es que Jesús no podía morir siendo Dios, porque Dios nunca muere. Dios no puede morir. Dios no puede morir. Jesús en ese momento estaba sintiendo el peso del pecado. Estaba sintiendo el peso de la deuda que usted y yo debíamos. Era necesario que el Señor Jesús muriese no siendo Dios, sino que siendo hombre. Él tenía que morir siendo hombre, porque era el hombre que había pecado contra Dios. Era el hombre que estaba endeudado con Dios. Y es por esa la manera que Jesús tenía que morir no siendo Dios, sino que siendo hombre. En ese momento, en el momento de la entrega, lo Dios se le fue quitado. Lo Dios fue quitado. Jesús quedó puro hombre. Hombre. Porque eso es lo que dice la palabra. Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dice la palabra que cuando Jesús entregó el Espíritu, dice la palabra que hubo un terremoto. Dice la palabra que así como a George Stinney se le quitó la máscara, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea que todo aquello que estaba oculto a los ojos de la humanidad fue descubierto. Fue descubierto. ¿Qué es lo que cubría el velo? El lugar santísimo. Entonces dice la palabra que el velo se rompió, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Dice que se rompió. Se rompió cuando Jesús entregó. Y dice que aún los muertos, que habían personas que habían muerto hacía muchísimos años, dice la palabra que cuando Jesús murió, vivieron. Así es de que ¿cuántos han estado muertos y han revivido? Usted y yo estábamos muertos, dice la palabra, en delitos, pecados. Estábamos muertos. Y ese Dios maravilloso nos ha alcanzado. Y es por eso que en este día tenemos ese sentir de buscar a Dios. Entonces yo en este día lo que quiero poner en su corazón es que siquiera seamos dignos de decirle: Señor, muchas gracias por ese gesto tan maravilloso que hiciste para conmigo, porque si tú no lo hubieras hecho, yo estuviera muerto, nosotros estuviéramos eliminados. Pero Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso que recalco, dice la palabra, que envió a su Hijo para que todos nosotros podamos tener salvación. Por eso dice la palabra que todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Él no vino para condenar, sino que para salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Nosotros, dice la palabra, que por la culpa del pecado, dice la palabra que nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios. Destituido es apartado, alejado, abandonado. Pero Dios es tan bueno que Él sabía que allá por El Salvador o Guatemala, por Honduras o por El Salvador,
Allá por China o por Japón, yo no sé, allá habían personas que en este tiempo le iban a adorar. Y usted es uno de esos que es encontrado en el número de los adoradores que dice la palabra que sería encontrado en los últimos tiempos. Eso es lo que dice la palabra. Si en este día tú venías con el ánimo así, pues yo te digo, suelta la monga y levántate, diga, yo vengo en el nombre de Jesús en este día. En el nombre de Jesús yo me levanto porque es el nombre que me ha sido dado a mí. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Pon toda petición, toda preocupación en el nombre de Jesús. Jesús es bueno. Jesús dice, liviana es mi carga y ligero mi yugo. Ligero de llevar. Yo lo que te digo en esta mañana, si tus ánimos estaban abajo, levántate. Hay alguien que pagó el precio para que tú y yo vivamos y tengamos vida. Y no vida en miseria, sino que vida dice en abundancia. Vida en abundancia. Vamos, oremos. Oremos al Padre. Dígale gracias en este día. Yo no sé cuántos en este día le pueden decir gracias por ese gesto tan maravilloso. Yo le doy gracias porque si no hubiese sido por su gracia, por su favor que me alcanzó, yo he dicho hasta ahora, pueda que yo estuviera en la cárcel o estuviera muerto. Eso es lo que yo digo porque es una realidad. Si no hubiese sido por su gracia que me alcanzó, yo no sé dónde estaría hoy. Así de que si usted no hubiese sido alcanzado por esa gracia, yo no sé dónde estaría hoy. Pero hoy en este día, Dios le plació que en este día usted esté en casa de Dios. Que usted esté en casa de Dios. Que esté en casa de Dios. Que esté en casa de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por ese gesto maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por dar tu vida por estos pecadores. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estábamos muertos. Estábamos muertos, pero tú nos diste vida. Y en este día tenemos vida gracias a ti. En este día respiramos gracias a ti. Por ese gesto tan maravilloso. Gracias, Señor, a los de las redes sociales. En el nombre de Jesús les bendecimos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.